Y precisamente para hablarnos de los avances del proceso, nos acompaña esta mañana los abogados de los familiares. Bienvenido, licenciado Harley, licenciada Betsaida. Buenos días, gracias. Buenos días. ¿En qué estado se encuentra el proceso? Tenemos entendido que hay dos tipos penales por los cuales se le siguen pues, a estos responsables de estos delitos. Nos gustaría que le explicara a la sociedad cómo avanza ese proceso, tanto del delito ambiental como el del homicidio culposo. Cómo no, muchas gracias Edna, Edwin. Estamos acá con el propósito de compartir con ustedes y con la ciudadanía los avances en el proceso, pero también la naturaleza de los mismos. Son dos instancias las que están afectadas aquí. La administrativa, propia de la Autoridad Nacional del Ambiente por infracción a la normativa ambiental, incumplimiento de estudio de impacto ambiental que incluye tala no autorizada, por supuesto, y construcción de infraestructura diferente a la aprobada por la institución. Y el otro punto es el proceso penal, el cual, a diferencia del administrativo, tiene que ver ya con los fiscales, tiene que ver con los juzgados penales. Y ahí hay dos procesos, el de homicidio culposo y también el de delito ambiental. Cabe señalar que los tres procesos, el administrativo y los dos penales, ya están en un nivel adelantado de avance. En el caso de los procesos penales, ya las fiscalías han determinado responsabilidad penal para con los imputados y falta que el juzgado en la correspondiente audiencia preliminar dé pie a esto. Espérense un momentito, estoy en problema porque hay tres abogados que me están rodeando y ahora sí estoy preocupado. Óigame, esto lo ocurrido aquel 25 de noviembre hace 2 años. Fue un accidente, pero fue producto solamente de la naturaleza, pero es que estoy escuchando, yo soy un poco desmemoriado, que es que hubo mano humana en lo ocurrido. Antes de pasarle la palabra a la licenciada Carranza, quisiera discrepar del término accidente. Cuando se estaba en la parte administrativa, a los estudios de impacto ambiental se le da seguimiento. Durante el seguimiento, la Autoridad Nacional del Ambiente advirtió infracción ambiental y procedió, como era rutina, a paralizar el proceso. Esto no fue próspero, no se pudo paralizar por influencias políticas de la zona en el momento. Y esto no pasó una vez ni 2 veces, pasó 5 veces, donde las autoridades locales, incluso es posible que la policía al momento no acompañó a la ANAM en esta empresa de paralizar la actividad. Un año antes de la tragedia, el señor Johnson, uno de los rescatistas que hoy honramos, trabajando en el municipio de la provincia de Colón, estableció que de continuar ese drenaje como se estaba construyendo en incumplimiento del estudio de impacto ambiental, esa carretera se iba a caer. ¿Y por qué estaba haciendo ese drenaje? Un año después ocurre la tragedia que él mismo había anunciado. ¿Por qué? Normalmente todo crimen, incluso ambiental, tiene un trasfondo económico. Aquí no hay ningún accidente. ¿Por qué? Porque la ANAM llamó a reuniones varias veces a estas personas. El dolo no es solamente el querer matar a alguien o el querer hacer daño. El dolo también es querer el resultado. Pero existe en el expediente, licenciado Harley, licenciada Betsaida, la prueba contundente que diga que efectivamente había o existe el delito pues ambiental. ¿Cómo se comprobó eso? O sea, con respecto a eso, me gustaría, y siguiendo la línea de la pregunta que hizo el profesor Cabrera, el desastre, el mal llamado desastre natural, cuando llega de la forma en que llegó hace 2 años, luego de una investigación en donde el seguimiento que se dio administrativo motivó que se enviara al Ministerio Público el tema del delito ambiental. O sea, de hecho, este fue un estudio de impacto ambiental aprobado en febrero y ya en marzo, en la primera inspección que la ANAM le realizó, tenía incumplimientos. Tú tenías un proyecto que había iniciado para una cosa, presentó el estudio de impacto ambiental después. El estudio de impacto ambiental era para siembra de árboles frutales y nativos. Sin embargo, la remoción de tierra y la deforestación era para un camino y una lotificación. Por eso estaba preguntando, ¿para qué se están haciendo estos drenajes y todo lo demás? Todo este tema de drenaje estaba unido a una serie de cosas irregulares y ustedes lo pueden ver en el expediente de la ANAM. De hecho, los 5 intentos de paralización, se dieron 5 órdenes de paralización en el proceso administrativo. ¿Quién dio la orden de paralización? La ANAM. La ANAM, dentro de su proceso de seguimiento, de evaluación de impacto ambiental, ordenó la paralización. Fueron con la corregiduría, notificaron, las obras siguieron.
fueron otra vez, notificaron, las obras siguieron. Pero, Enviaron licenciada al Carranza, Ministerio si Público. yo corto un palo de mango en mi propiedad, la ANAN me rellena de multa y Claro. demás. Entonces, aquí, ¿qué es lo De que pasa? Hay una allí- mano poderosa. De allí el tema que mencionaba el licenciado Michel hace un momento. Que hay El expediente de la NAM responsabilidad. refleja las notas de gobernación. Pero entonces, ¿cómo Refleja debiéramos...? las notas de los políticos del área, pidiendo que por favor, Ah. sí señor, el Sí. gobernador está, pueden ver el expediente de la NAM, ahí están las notas, en donde decía, mire que aquí, mire que verifica allá. Entonces, ¿qué pasa? Y es importante resaltar este hecho y es precisamente lo que me gustaría presentar aquí. Es que el evento de la Loma del Cebo es uno de los eventos que por temas ambientales se ha dado ya en nuestro país. Recordarán Prados del Este, Correcto. tuvo Claro, que ver con un tema claro. ambiental también. Y hay muchas situaciones en este momento que están corriendo que si no se les presta atención y fiscalización, pueden desencadenar en tragedias también. Allí tenemos Juan Díaz. Se inunda, pero señalan de que no, que Juan Díaz se ha inundado siempre. Sí, pero es que desde los últimos años esa incidencia de inundaciones está relacionada directamente Claro. con muchas de las actividades que se desarrollan allí. Entonces no podemos seguir viendo las cosas de manera puntual Y de manera sí, sesgada. sesgada o fragmentada. Por eso es que el abogado Harley Mitchell dice que no podemos hablar de accidentes, ¿no? Exactamente. Porque hay manos Por supuesto. humanas en esta Por historia. supuesto. Por supuesto, porque usted acaba de acotar un elemento bien importante y es que tenía conocimiento las autoridades. Mi pregunta es, ¿también alcanzó la responsabilidad a esta autoridad o solamente están implicados los señores, los empresarios? Por el momento, solamente los empresarios. Y qué bueno que lo preguntas, Edna, porque siempre estamos con esta fijación en el gobierno pasado. El gobierno pasado, como este caso fue parte de la administración anterior y se comprueba una debilidad institucional, se comprueba un desapego a la celeridad que requieren estos casos. Sin embargo, aquella no conclusión de la que hablaba el profesor Cabrera hace varios minutos, y todos ustedes, que ocurre en 2 años, todavía no se ha podido ubicar la responsabilidad. Y es esa falta de celeridad, incluso a veces mencionaría falta de sensibilidad del Correcto. servidor público ante estos temas. Los procesos administrativos deberían durar, según la normativa, unos cuantos meses. Claro. Este proceso ha durado 2 años. Se han extremado garantías que no aplican. Miren, los certificados, las certificaciones o los informes del personal idóneo de la ANAN constituye prueba pericial y da fe pública. No hay prueba que vaya en contra de eso a menos de que demuestre de que el informe es espurio. Y todos los informes de la ANAN dan pie a un desastre. Y aún con esa información tan poderosa, la institución todavía no ha decidido. Y yo comparto su frustración, profesor, porque esos mismos informes también sustentan el expediente penal. El privado puede emplear tácticas dilatorias. No voy a la audiencia, pido un peritaje del peritaje, Pido un pido un traductor. perito, pido un traductor. pero Medidas el- dilatorias. Sí, pero ellos llegan hasta donde el Estado los deja llegar. Así Así es. que ya no podemos hablar de Así es. gobierno pasado ni de gobierno actual. Es un funcionariado que tiene que aprender a gestionar ¿Sabe qué es lo que Así es. pasa? Las 2 personas que allí murieron hace 2 años no van a revivir. Eso es un hecho cierto, no van a revivir. Pero a nosotros, en este siglo XXI, nos han convencido de que hay un concepto que se llama justicia. Entonces no puede ser que un sujeto, porque quiera desarrollar una propiedad privada, por ejemplo, por sí ante sí, le da la gana y desvía el curso de un río. Pero O es le que- da la gana y desvía el riachuelo, o le da la... Pero o represa. Edwin, es que justicia tardía no es justicia. No, justicia. Por eso Tenemos digo, 2 años en este proceso y con medidas dilatorias, como bien lo señalan los licenciados representantes de los familiares, y no vemos respuesta, no vemos avance. Quisiera agregar a eso un tema importante. En materia ambiental, el solo hecho del riesgo y el peligro constituye un delito. Por o sea, supuesto. a diferencia de otros delitos que exigen un resultado, por ejemplo, quien ocasiona la muerte a alguien, o sea, una vez muerto, se configura el delito. En materia ambiental, la situación del peligro, y lo dice la norma, puede iniciar un proceso penal aunque no se haya dado el evento de daño. ¿Por qué? Porque la materia ambiental y en particular la materia penal ambiental lo que busca es la prevención. Correcto. Una vez el río está contaminado, así como dice, no va a volver atrás.
no va a revivir la persona. Entonces aquí... Yo lo que quiero, licenciada Carranza, es la verdad que me tiene muy molesto Sí. esto que estoy escuchando, porque sí, yo parto del hecho de que no van a revivir, pero estas dos personas eran miembros de la Cruz Roja. Sí. Y en la primera reacción de sus compañeros, ¿cuál fue la natural? Ir a rescatar a sus propios compañeros. Claro. Porque había una intensidad de lluvia, etcétera. Pero 2 años más tarde seguimos enterándonos que es que no fue la lluvia solita. Claro. La lluvia iba a caer de todas formas, sino que hubo una mano humana, o varias manos humanas, que contribuyeron a que esto se diera. Claro. Es lo que estoy entendiendo de lo que usted está diciendo. el Pasan estudio. 2 años y ni los miembros de la Cruz Roja, y mucho menos la familia de esas 2 víctimas, tienen no la revancha, sino que no tienen la satisfacción de saber de que por los que violaron las leyes ambientales, esas familias y esos cruzrojistas tienen víctimas en sus espaldas. Te vas a preocupar más, Edwin. No, me voy a Porque- emputar más. No, por lo que te Me voy voy a a- emputar por lo que más. te voy a- por lo que te voy a decir. El estudio de impacto ambiental se supone que debe compensar por esos eventos climáticos extremos que son frecuentes en la costa atlántica. Así que no se puede decir tampoco que como llovió mucho y no lo predije, se cayó la carretera. El estudio de impacto ambiental debe comprobar, y por eso es bueno lo que nos dice Edna, que los funcionarios también pueden tener responsabilidad. ¿Cómo tú vas a hacer una actividad en costa atlántica donde llueve? Hay momentos en que llueve apoteósicamente todos los días y no vas a Los compensar por derrumbes eso. son frecuentes. Cuando estábamos tramitando, yo tengo mucho cariño por las personas en Anán, esto es obvio, trabajé ahí mucho tiempo con tesón y de nuevo. Y las reacciones del funcionario ya están desligadas de una misión sagrada que es proteger el ambiente, que a la vez es proteger la vida de nosotros. Es que En esa es la provincia parte, de Edwin, Colón. es Harley, y perdona que te interrumpa. Ese es el llamado que yo quiero que ustedes hagan hoy día. Ese llamado a la sensibilidad hacia este hecho que definitivamente 2 personas rescatistas panameños perdieron su vida. ¿Dónde está la sensibilidad humana del funcionario que está tramitando ese proceso, que no realmente no se empatiza con el dolor de esos familiares que hoy día están viviendo? Es un dolor y es una justicia y es un deber público. Miren, lo que me decían los funcionarios, con alegría incluso, no se preocupe, licenciado, que aquí la multa seguramente se va a pasar de $10,000. Así, por ¿Y? supuesto, esto fue en el gobierno pasado. Ahora tenemos nuevas autoridades que estoy seguro que tienen la capacidad para llevar esta institución llamada ANAM y con su liderazgo, incluso la Administración de Justicia en materia ambiental, hacia nuevos derroteros más positivos. Pero miren la crisis en lo que nos encontramos y el señor Alemán y el señor Johnson han pagado por eso. Pero fíjese. A ver si es que me ha dado tanta rabia esto que estoy escuchando. Hay una sanción por parte de ANAM. ¿Es así? Todavía no ha llegado la sanción. No ha llegado. Y además, lo que más me molesta es escuchar que políticos poniendo su firma, pidiendo que exoneraran a estas personas o que le dieran permiso. También hay una sanción por la ruta del órgano judicial, debo entender. Un proceso. Dentro del Un proceso, proceso. penal. Un proceso Sí, penal. Todavía no ha llegado, pero está uno en Dos fase de procesos audiencia, penales. 2 procesos penales. 2 procesos penales más el de ANAM, que Más sería el que de ANAM, administrativo. que es la ¿no? administrativa. Correcto. ¿Cuáles son las posibles sanciones? Ok, dentro del proceso administrativo puede ser hasta $1 millón a través de la ANAM, y si se convoca al Consejo Nacional del Ambiente, hasta $10 millones, independiente de los costos de recuperación, que en este caso pues vidas, pues no va a No ser, la va a pero para recuperar. efectos del ambiente, Ok. recuperación y compensación por el daño A ambiental los familiares. producido. No, por el tema del daño ambiental Ah, ok, producido. eso es con ANAM. Eso es con ANAM. Y los responsables gozando de medida distinta a la detención preventiva. Es lo que Sí, tengo entendido. En efecto. Y en el en plano de efecto. la justicia, del órgano En el judicial. plano Los del procesos, tema le llaman del ustedes. proceso penal, el delito ambiental puede llevar hasta 8 años de prisión, mientras que el homicidio culposo, en este caso, que se investiga, hasta 3 años de prisión. A nosotros, y personalmente una de las cosas que más me preocupa, es la idoneidad y el conocimiento que pueden tener los funcionarios, tanto del tema administrativo, pero más que nada del proceso judicial, de los juzgadores en este caso, del concepto ambiental. Porque Sí, ¿qué pasa? sí. Es fácil llevarse el gato al agua con un homicidio culposo, que es algo que tú ves todos los días.
Pero cuando tú tienes un tema ambiental en donde la materialidad no está allí, o sea, no tienes la persona muerta allí y tienes que empezar a sumar capas de cosas. Lo que como hace es que falles en mencionaba frío, Edna, realmente. Efectivamente, los No funcionarios. no te sensibilizas. Un tema de evaluación de impacto ambiental que produzca un accidente o una situación como la que se dio involucra seguimiento, funcionarios, consultores ambientales, promotores que pagan, todas las Pero afectaciones que no ¿cuánto pueden tiempo ver. más necesita ese No, juez es que para no necesita, determinar? no me refiero al tiempo, me refiero a que las personas que reciben un proceso ambiental Comprendan todavía de la no magnitud están en la, de qué se trata. en la capacidad de Exactamente. entender cómo Así se es. atiende eso. Así es. Entonces empiezan Así a ver es. el árbol, el agua Bien. sucia, la persona, Sí. todo por separado. Entonces, Un hay mensaje que trabajar quieran en mandar eso. finalmente, licenciados, aprovechando este espacio antes de irnos. Bueno, muchas gracias. Primero, un mensaje a la comunidad, a la ciudadanía. Las infracciones ambientales que cometen sus vecinos, que pueden cometer ustedes mismos, empresas, etcétera, son peligrosas para todos en distintos niveles. El que contamina paga Sí. y tiene que responsabilizarse por esto. Bueno. Y las autoridades, finalmente, la labor que ustedes tienen es más importante que animales y plantas, que son también importantes, pero la vida humana es el centro de las preocupaciones del desarrollo sostenible. Licenciada Carranza, muchísimas gracias. Licenciado Micho, Gracias, muchísimas gracias. gracias. Cómo no. Gracias. Bueno, no sé por qué no doy las gracias, porque me han amargado mi mañana ya con esta información. No ustedes, sino la información que nos han dado. Ojalá que estas autoridades, los unos y los otros, entiendan que estamos hablando de vidas humanas. Te va a Así ser es. nuestra voz de ahora en Así es, adelante. así es.